Hola, buenos días o buenas tardes, según el momento en que se visibilice este vídeo. Yo soy Juan Núñez Valdés, profesor de la Universidad de Sevilla, y les voy a presentar la comunicación que hemos titulado Teresa de Pedro, física precursora de la educación STEM en España. Esta comunicación ha sido elaborada por mis compañeros Antonio Ramos Carrillo, Rocío Ruiz Altava y por mí mismo, todos de la Universidad de Sevilla. Y antes de empezar con esta presentación, me gustaría agradecer a los organizadores y organizadoras de este quinto Congreso Internacional de Formación Permanente, Feminismo Digital, por habernos permitido estar aquí presentando esta comunicación. Bien, ¿cuál es el objetivo que nos hemos marcado a la hora de realizarla? Pues nosotros lo que deseamos es mostrar la biografía de una física española, Teresa de Pedro, haciendo especial hincapié en su actividad profesional, en los hitos de su carrera, en lo que realmente hizo para la física, todo lo cual para nosotros nos merece una consideración de que ser mujer pionera y referente de la educación esté en el mundo. Bueno, pues la pregunta, digamos, que surge así de manera natural es, bueno, ¿quién fue Teresa de Pedro y cuál ha sido su obra científica? Aquí les muestro una fotografía de Teresa de Pedro en sus, digamos, en los últimos años todavía está con nosotros. Bueno, pues vamos a tratar de responder a esta pregunta de quién fue Teresa de Pedro y cuál ha sido su obra científica a lo largo de esta charla con las diapositivas que siguen. Con respecto a sus primeros pasos, a sus estudios, Teresa de Pedro nació en Malillos de Santiago, que es una pequeña localidad en Zamora, aquí en España, en el año 1944. Ella tuvo la suerte de que los padres le permitieron recibir una formación prácticamente similar a la que recibían los varones de la época. Y digo la suerte porque en aquellos tiempos el que las mujeres estudiaran no era nada normal y la mayoría de los padres lo que pensaban para sus hijas es que, bueno, ayudaran a la madre en sus tareas del cuidado de la casa y del hogar. Ella se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad Central de Madrid en el año 1967. Lo que ahora mismo llamamos trabajo fin de grado, trabajo fin de carrera, entonces se llamaba tesina, y ella hizo su tesina sobre física atómica, una disciplina bastante desconocida en el momento aquí en España en aquella época, y para, digamos, realizarla utilizó un ordenador IBM 1620, que es el que ven en la diapositiva, que de alguna forma en aquellos tiempos era considerado una modernidad, pero que ahora obviamente puede parecer obsoleto. Al respecto de su estudio, ella en una entrevista dijo lo siguiente, referido a las mujeres de su época. Esto fue lo que ella respondió a una pregunta de ese tipo en la entrevista. La tónica de la época era casarse y se acabó. Mi padre nos decía a mi hermana y a mí, aunque os caséis y lo dejéis, que sea porque vosotras hayáis querido dejarlo. Y ese ha sido un empeño que les agradeceré a mis padres durante toda la vida. Bueno, pues después de licenciarse, realizó su doctorado en 1977 en física en la Universidad Central de Madrid. La tesis la dirigió Ricardo García Rosa, un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En adelante nos referiremos a ese organismo como el CSIC. Y Ricardo García Rosa fue posteriormente marido de Teresa. Bueno, pues en el título, que como ven en la diapositiva indica Sistemas de Inteligencia Artificial aplicado al diseño automático y un lenguaje orientado al problema, pues ya se pueden encontrar palabras que en aquel momento eran prácticamente desconocidas por la sociedad española, concretamente la inteligencia artificial, el diseño automático y los lenguajes de programación. De acuerdo con muchos investigadores, tal como ven en la diapositiva, esa tesis formó parte de la base, de los cimientos, sobre los cuales actualmente se sustenta la inteligencia artificial en España. Una vez realizado su doctorado, pasó a ejercer su profesión y empezó como becaria en el Instituto de Electricidad y Automática del CSIC, situado en la Facultad de Ciencias Físicas. Después pasó al Centro de Automática y Robótica, que aparece en la diapositiva, y en ese centro, al principio de los años 80, empezó a trabajar en robótica. En primer lugar con robots manipuladores y después con robots móviles. Entonces, otra pregunta que surge de manera natural es, bueno, ¿cuáles son los hitos más importantes de la carrera científica de Teresa de Pedro? Bueno, pues fueron dos principalmente. El primero es la participación en el proyecto Utopía y el segundo, la participación en la solución al problema de la contaminación atmosférica de Madrid. Vamos a comentar brevemente algunos de estos proyectos. En concreto, la palabra utopía es un acrónimo de las palabras automatización y utopía. Pues ella empezó a trabajar en 1996, dirigiendo el programa Autopía, que consistía en sustituir al conductor de un vehículo
por un programa de ordenador que lo condujera, o sea, construir un coche sin conductor. Ella misma contaba al respecto en la entrevista que le hicieron que trabajar con robots móviles era mucho más caro que un buen Mercedes. Se refiere con esta palabra Mercedes a la marca famosa de automóviles alemana. La idea de fabricar un coche sin conductor se le ocurrió sobre todo a mi primer marido, Ricardo García Rosa, que como vimos antes que le dirigió la tesis. Pensamos, un coche no es tan diferente a un robot móvil. ¿Por qué no usar un automóvil, robotizarlo y ahorrarse así los líos de presupuesto y burocracia? También, en tono jocoso, ella, una siguiente pregunta en esa entrevista, comentó que la primera vez que su equipo le llevó el proyecto del coche sin conductor al director del instituto, este le dijo, qué barbaridad, estáis locos. Bueno, pues el proyecto se inició en 1996. Para desarrollarlo, el equipo contaba con un material bastante limitado, en concreto 2 coches Citroën Berlingo, de la marca Citroën, a los que le pusieron, no se sabe por qué razón, los nombres de caballos, concretamente Babioca, el caballo del Cid Campeador, y Rocinante, el caballo de Don Quijote, y más tarde con un nuevo coche, un Citroën C3, que lo bautizaron como Clavileño, que es un caballo de madera sobre el que Don Quijote y Sancho pues pensaban o creían que estar sobrevolando el firmamento. Y también contaban con un lugar de 1 kilómetro de pistas de prueba en una localidad de Arganda del Rey, en Madrid. En esas pistas, el equipo que yo dirigía, pues no solamente podía simular situaciones, sino que podía hacerlas reales, reproducirlas en la realidad, lo cual les permitió hacer experimentos muy interesantes con los 3 coches en la pista. ¿De qué materiales disponían? Pues necesitaban contar con sensores en los coches, cámaras de visión, GPS y sensores de ultrasonido. Obviamente todo ese material actualmente es muy conocido, no tiene ningún problema su uso, pero estamos hablando de hace prácticamente pues bastantes años. Además, los coches no iban dirigidos por control remoto, es decir, el equipo no los dirigía digamos, con un mando de fuera, sino que el control lo hacía un ordenador instalado en cada vehículo. Bien, pues en 2014 se produjo el primer viaje de esos coches, un coche sin conductor que recorrió 100 kilómetros por las carreteras coruñesas. Ese viaje lo protagonizó un coche pequeño y descapotable que había cedido la empresa Citroën, al que llamaron Platero en honor al famoso y conocido burrito platero de Juan Ramón Jiménez. Sin embargo, no se limitó a participar en el proyecto Utopía, sino que también realizó otras investigaciones importantes. Concretamente, María Teresa de Pedro investigó sobre la contaminación atmosférica en Madrid, cosa que actualmente está muy en boga, pero que, vuelvo a repetir, en aquellos momentos pues no se tenía tantos conocimientos como ahora. Entonces, teniendo en cuenta los datos recopilados por el ayuntamiento y también por las predicciones meteorológicas, pues ya lo que hizo fue diseñar un modelo que permitía predecir con un día de adelanto la contaminación que había en la ciudad de Madrid. Fruto de estos trabajos y de muchos más otros que no comentamos aquí por razones de tiempo, pues Teresa de Pedro ha recibido muchos premios y distinciones a lo largo de su vida. Así, en concreto, los más importantes, en octubre de 2019, el CSIC la homenajeó junto a otras científicas pioneras que intervinieron decisivamente en la historia de la ciencia española y que pusieron las bases para el enorme desarrollo que tiene esa disciplina en la actualidad. Y luego ya más tarde, en 2022, recibió el premio Julio Peláez a las mujeres pioneras de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, que patrocinaba la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. En la concepción de ese premio, pues el jurado destacó su trabajo pionero en los albores de la informática, cuando realmente esa ciencia todavía era desconocida en España, la robótica igualmente, la inteligencia artificial y el coche español que ella construyó. En la actualidad, pues después de 49 años de carrera en el CSIC, Teresa de Pedro está actualmente jubilada y como, digamos, característica fundamental, ella siempre fue muy humilde y hay que decir que nunca se consideró una mujer importante. No valoró realmente la importancia que había sido su trabajo. ¿Y qué relación tiene Teresa de Pedro con el feminismo? Bueno, pues ella se declaró feminista, pero entendiendo por ello lo que indica en la diapositiva, ser consciente de las capacidades de las mujeres y ponerlas en valor, hacérselas notar a las personas que no piensan en ellas, aunque no me considero una feminista rabiosa, a no ser que me pinche. Bueno, pues para ir terminando con esta comunicación, esta es la entrevista a la que nos hemos referido anteriormente en la televisión, un programa Cultura y Saber. Y
en opinión nuestra, en opinión de los autores, es claro que actualmente pues tanto la enseñanza STEM como la inteligencia artificial son súper conocidas, están ampliamente desarrolladas en la sociedad y pues nadie duda de que son totalmente útiles. Sin embargo, tenemos que contextualizar la situación y en la segunda mitad del siglo XX, cuando Teresa de Pedro desarrolló sus funciones, pues ni la inteligencia artificial ni el STEM se conocían prácticamente. Y además, los medios materiales y económicos de los que disponían los investigadores para su trabajo, pues eran mucho menores que los que hay en la actualidad. Por ello, nosotros pensamos que el trabajo de Teresa de Pedro, tanto por el tema del coche como la resolución del problema de contaminación atmosférica, como otras actividades que ejerció, pues debe ser muy bien valorado y entendido como muy apreciable y meritorio. Por eso, para nosotros, creemos que ese trabajo merece que se la pueda considerar una mujer referente, pero no solamente en el mundo del campo de la ciencia, de la física, sino ante toda la sociedad. Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias.